En mi 70 cumpleaños, mi hermana Linda me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo con una sonrisa: Emily, dime, ¿estás disfrutando de tu fondo fiduciario de $500,000? La miré confundida, sin entender. Sus palabras no me calaron hondo. Pregunté lentamente, sintiendo un nudo en la garganta: ¿de qué fondo fiduciario hablas? Mi hijo Michael dejó caer el tenedor. Mi nuera Sara palideció como un fantasma. Ambos parecían querer desaparecer allí mismo, tragados por el suelo de mármol de su propia casa. Entonces Linda se volvió hacia ellos y, con esa voz firme que siempre la caracterizaba, les preguntó directamente: ¿qué hicieron con el dinero? El silencio que siguió no fue un silencio cualquiera. Fue denso. Fue un silencio cargado de culpa. Fue el tipo de silencio que grita verdades que nadie quiere oír. Esa noche, la casa no olía a fiesta. Olía a despedida. De esas que se presienten pero no se quieren nombrar. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, como siempre, como si fuera un adorno más entre los platos elegantes y las copas de cristal que nunca tuve en mi propia casa. 70 años. 70 años. Y mi hijo Michael insistió tanto en celebrar mi cumpleaños en su mansión que no pude negarme. No porque quisiera estar allí, sino porque una madre nunca deja de buscar el cariño de sus hijos, aunque le cueste su dignidad. Me llamo Emily Thompson. Nací en un pequeño pueblo del medio oeste donde las niñas aprendían desde pequeñas a callar, a obedecer, a sonreír, incluso cuando por dentro se les rompía el corazón. Me casé joven, tuve 2 hijos, enviudé hace 5 años y, desde entonces, vivo sola en un pequeño apartamento en las afueras, sobreviviendo con una pensión que apenas me alcanza para comer. Michael vive en una casa de 3 pisos con jardín y piscina. Sara, mi nuera, viste ropa de marca y cambia de coche cada 2 años. Mis nietos van a colegios privados cuya matrícula cuesta más de 3 meses de mi alquiler. Siempre pensé que se lo habían ganado con su esfuerzo, que se lo merecían, que no tenía derecho a pedir nada porque ya había cumplido con mi deber de criarlos. Pero aquella noche, cuando Linda pronunció esas palabras, algo dentro de mí se quebró, o tal vez despertó. Linda es mi hermana menor. Tiene 65 años y vive en otra ciudad. Es exitosa, tiene su propia consultora, viaja por el mundo, viste trajes elegantes y usa perfumes franceses. Nos vemos muy poco, quizá 1 o 2 veces al año. No porque no nos lleváramos bien, sino porque nuestras vidas tomaron rumbos completamente distintos. Ella construyó un imperio. Yo formo una familia. O eso creía. Linda apareció esa noche con un regalo envuelto en papel dorado y una botella de vino que probablemente costaba más que mi compra mensual. Me abrazó fuerte como siempre. Me dijo que me veía bien, aunque ambos sabíamos que mentía. Estaba más delgada, más cansada, más deslucida. Se sentó a mi lado y empezó a hablar de sus viajes, sus proyectos, la vida en general. Michael y Sara sonrieron con incomodidad desde el otro lado de la mesa. Mis nietos estaban en sus habitaciones, probablemente pegados a sus teléfonos. La conversación fue superficial, incómoda, llena de largas pausas que nadie sabía cómo llenar. Entonces Linda se sirvió más vino y me miró con esa expresión que siempre ponía cuando estaba a punto de decir algo importante. Emily, dijo, quiero preguntarte algo que me ha estado inquietando últimamente. Asentí, sin imaginar lo que se avecinaba. ¿Estás disfrutando de tu fondo fiduciario de $500,000? Preguntó con naturalidad, como quien pregunta por el tiempo. El mundo se detuvo. Me zumbaban los oídos. Un fondo fiduciario de $500,000. No lo entendía. Miré a Linda como si hablara en chino. ¿De qué fideicomiso habla? Pregunté con una voz tan baja que apenas la reconocí. Linda frunció el ceño y me miró fijamente. El fideicomiso que su esposo le dejó antes de morir. No lo estás usando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi esposo, mi difunto esposo, un fondo fiduciario. Nunca me habló de eso. Nunca 6 documentos. Nunca recibí dinero. Nada. Absolutamente nada. No sé nada de eso, murmuré, sintiendo como las lágrimas me picaban en los ojos. Linda dejó su vaso con un golpe seco. Su rostro cambió. Ya no era la hermana amable que llegaba con regalos. Era la empresaria pragmática que no toleraba mentiras ni traiciones. Se volvió hacia Michael y Sara, que estaban completamente congelados como estatuas de sal. ¿Qué hiciste con el dinero? Preguntó Linda con una voz tan fría que heló la habitación. Michael se aclaró la garganta. Intentó sonreír. Tía Linda, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido. Linda lo interrumpió. Yo estaba presente cuando tu padre firmó esos documentos. Fui testigo.
$500,000 en un fideicomiso para Emily con instrucciones claras de que recibiría pagos mensuales de por vida. ¿Dónde está ese dinero? Sara se levantó tan rápido que casi volcó la silla. Necesito ir al baño, murmuró, y prácticamente salió corriendo. Michael se quedó sentado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Evitaba mirarme. Y en ese instante, lo supe. Sabía que mi hermana decía la verdad. Sabía que mi hijo me había robado. Sabía que todo lo que tenía, todo lo que ostentaba, todo lo que me hacía sentir una carga, lo había construido con mi dinero. Mamá. Michael empezó con esa vocecita de niño pequeño que usaba cuando hacía algo malo. Permítanme explicarles. Pero levanté la mano. No quería oírlo. Todavía no. Primero necesitaba entender. Necesitaba asimilarlo. Necesitaba respirar. Linda sacó su teléfono. Voy a llamar a Daniel Carter, dijo con firmeza. El abogado que ayudó a tu padre con el fideicomiso. Él tiene todas las copias, todos los documentos, todo. Michael palideció aún más. Tía, no es necesario. Oh, sí que lo es, respondió Linda, mientras marcaba el número. Me quedé sentada, mirando mi plato de comida intacto. Todo me daba vueltas en la cabeza. Mi marido me había dejado $500,000. $500,000. Había estado viviendo con menos de $800 al mes, saltándome comidas, vistiendo ropa vieja, sintiéndome una carga para mi hijo. Y durante todo ese tiempo, él tuvo mi dinero. Mi dinero. Las lágrimas comenzaron a caer. No pude contenerlas. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de una traición tan profunda que me partió el alma. Linda colgó y puso su mano sobre la mía. Daniel ya viene, dijo en voz baja. Vamos a solucionarlo. Te lo prometo. Michael seguía allí, paralizado, con el rostro enrojecido y la frente perlada de sudor. Sara no había regresado del baño. El cumpleaños, que se suponía que sería una celebración, se había convertido en una pesadilla. Y yo, la invitada de honor, era la única que ignoraba haber sido víctima de un crimen. Para entender cómo llegué a ese momento, sentada a esa mesa sintiéndome como una tonta, necesito que retrocedamos en el tiempo juntas. Necesito que veas quién era antes de esa noche, antes de descubrir que mi propia sangre me había robado la vida que merecía. Siempre fui la mujer invisible. La que servía el café pero nunca lo bebía. La que cocinaba para todos pero se comía las sobras. La que escuchaba los problemas de todos pero nunca hablaba de los suyos. Así me criaron. Así crié a mis hijos. Así viví durante 70 años. Mi esposo falleció hace 5 años de un infarto repentino. Era un hombre trabajador, honesto y tranquilo como yo. Trabajó toda su vida como contador en una empresa mediana. No éramos ricos, pero no pasábamos hambre. Teníamos una casa modesta, un coche viejo, una vida sencilla. O eso creía yo. Cuando murió, quedé devastada. No solo por el dolor de su pérdida, sino porque me sentí completamente perdida. Él se encargaba de todo el dinero, de todos los papeles, de todas las decisiones importantes. Yo simplemente firmaba donde él me decía. Nunca le pedí nada. Nunca lo dudé. Confié plenamente en él. Michael se encargó de todo después del funeral. Organizó los papeles. Habló con los abogados. Me explicó que mi padre había dejado deudas y que la pensión que recibiría sería pequeña. Dijo que venderíamos la casa familiar porque necesitábamos pagar esas deudas. Lo acepté todo sin rechistar. ¿Qué sabía yo de finanzas? ¿Qué sabía yo de leyes? Me mudé a un pequeño apartamento en un barrio deteriorado. Tenía una habitación, una cocina minúscula y un baño con constantes problemas de fontanería. El alquiler era de $300 al mes. Mi pensión era de $750. Tenía que hacer un presupuesto diario para que me alcanzara. Compraba lo más barato en el supermercado. Caminaba en vez de tomar el autobús para ahorrarme $1, apagaba las luces en cuanto salía de una habitación. Michael venía a visitarme una vez al mes, quizá. Siempre con prisa, siempre con el móvil en la mano. Me daba $200 y decía que era todo lo que podía darme. Le agradecía como si me hubiera dado el mundo entero. $20 que significaban la diferencia entre comer pollo o solo arroz esa semana. Sara nunca lo acompañó. Decía que estaba ocupada con los niños, con el trabajo, con 1000 cosas. Las pocas veces que la vi, me miró con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera un mueble viejo que ya no servía pero que no se podía tirar. Mis nietos me veían como una extraña. Cuando Michael me invitaba a pasar las vacaciones con ellos, apenas me saludaban. Subían corriendo a sus habitaciones llenas de juguetes caros y pantallas enormes.
Yo me quedaba abajo, sentada en el enorme salón, sintiéndome pequeña, fuera de lugar. Veía su casa y no entendía cómo mi hijo había logrado tanto. 3 plantas, suelos de mármol, muebles importados, una cocina de revista. Sara presumió de sus bolsos de marca. Michael habló de sus inversiones. Pensé que tal vez era más inteligente que su padre, más ambicioso, más capaz. Nunca sospeché que todo lo que tenía era mío. Los días en mi apartamento eran todos iguales. Me levantaba temprano aunque no tuviera nada que hacer. Tomaba café aguado porque el bueno era demasiado caro. Miraba por la ventana a la gente corriendo a sus trabajos, a sus vidas, a sus propósitos. Yo ya no tenía ninguno. Limpiaba el apartamento aunque ya estuviera limpio. Veía telenovelas que no me interesaban solo para escuchar voces que no eran la mía. Cocinaba para mí y guardaba las sobras para el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Los vecinos eran amables, pero distantes. Todos trabajaban. Todos tenían familias ocupadas. Yo era la anciana del apartamento 203. La que saludaba en el pasillo. La que nunca causaba problemas. La que pagaba el alquiler puntualmente vendiendo algunas de las pocas joyas que me quedaban cuando me faltaba dinero. Tenía una amiga, Patricia. Vivía al lado. Era viuda como yo, pero con una pensión mejor. Sus hijos la llamaban a diario, la visitaban los fines de semana y le pagaban los viajes. La envidiaba en silencio. Patricia se fijaba en las cosas. Me preguntaba por qué mi hijo nunca venía a verme, porque siempre llevaba la misma ropa, porque a veces me oía llorar por la noche cuando creía que nadie me oía. Un día, tomando el té en su apartamento, me dijo algo que se me quedó grabado. Emily, siempre has sido de las que se lo tragan todo, de las que aguantan, de las que se callan. Pero nadie te va a dar un premio por sufrir en silencio. A veces hay que dejar de tragar. A veces hay que escupir lo que te envenena. Me reí nerviosamente, le dije que estaba bien, que no necesitaba nada, que mi hijo hacía todo lo posible por mí. Pero Patricia me miró fijamente a los ojos y negó con la cabeza. Un día despertarás, Emily. Y ese día, espero que no sea demasiado tarde. En aquel momento no entendí sus palabras. Ahora sí. Los recuerdos me asaltan como una oleada. Recuerdo cuando Michael era niño y yo limpiaba casas para pagar sus clases de inglés. Recuerdo las noches en vela cuando estaba enfermo y no tenía dinero para el médico, pero aún así lo llevaba. Recuerdo haber vendido mi anillo de bodas para pagar su universidad. También recuerdo cómo, al crecer, empezó a avergonzarse de mí. Cómo dejó de presentarme a sus amigos. Cómo me pidió que no lo recogiera en el colegio porque los otros niños se burlaban de mi ropa vieja. Cómo en su boda con Sara me sentaron en la última fila de la iglesia como si fuera una invitada más y no la madre del novio. Siempre me decía que era normal, que los hijos crecen y se distancian, que tenía que entenderlo, que no podía ser una carga. Esas palabras, carga, ¿cuántas veces las oí? ¿Cuántas veces me lo repetí? No quiero ser una carga. No puedo pedir más. Ya han hecho mucho por mí. Estoy bien sola. Mentiras. Todas mentiras que repetí para evitar afrontar la verdad. La verdad de que mi hijo me había abandonado emocionalmente mucho antes de robarme el dinero. La verdad de que permití que me trataran como basura porque creía que eso era amor. Que eso era ser una buena madre. Las semanas previas a mi cumpleaños fueron raras. Michael me llamaba más de lo normal. Insistió en que fuera a su casa para la celebración. Dijo que Sara estaba planeando algo especial, que los niños querían verme. Acepté, emocionada. Pensé que tal vez por fin me estaban incluyendo, que tal vez por fin me veían. Patricia me ayudó a arreglarme esa noche. Me prestó un bonito chal, me peinó y me dijo que estaba guapísima. Pero también dijo algo más, algo que sonó como una advertencia. Si algo te parece raro esta noche, no te calles. Te mereces más de lo que crees. Me reí y le dije que dejara de preocuparse, que solo iba a cenar con mi familia, que todo estaría bien. Pero mientras el taxi me llevaba a casa de Michael, sentí un nudo en el estómago, una sensación indescriptible, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Llegué y la casa estaba iluminada. Música suave, aroma a comida exquisita. Michael abrió la puerta con una gran sonrisa. Demasiado grande. Sara me saludó con un beso en la mejilla. Demasiado dulce. Los niños bajaron para darme un abrazo rápido antes de desaparecer de nuevo. Demasiado ensayado. Todo era demasiado. Me senté en esa mesa enorme sintiéndome más sola que en mi apartamento vacío. Y entonces llegó Linda. Mi hermana, aquella cuya llegada no esperaba. Aquella que Michael no veía venir. Aquella que tenía la llave para abrir la caja de mentiras que había construido con tanto esmero.
Todo empezó a torcerse 3 semanas antes de mi cumpleaños. Aunque entonces no lo sabía, seguía viviendo mi vida de siempre, mi vida sencilla, mi vida de sobrevivir día a día con $750 al mes y la ilusión de que algún día las cosas mejorarían. Era martes por la tarde. Estaba sentada en el salón viendo las noticias cuando sonó el teléfono. Era Michael. Eso ya era raro. Él no llamaba los martes. Llamaba los domingos, si acaso. Y las conversaciones siempre duraban menos de 5 minutos. Mamá, dijo con una voz extraña, una voz que intentaba sonar casual, pero con un matiz que no lograba identificar. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Todo bien por allá? Sí, todo bien. Oye, quería hablar de tu cumpleaños. Se acerca. Mi cumpleaños, cumplo 70 años. No le había dado mucha importancia. ¿Para qué? No había nada que celebrar. Otro año de soledad. Otro año contando monedas. Sí, el 23, respondí sin mucho entusiasmo. Sara y yo queremos hacer algo especial. Una cena en casa. ¿Te parece bien? Me sorprendió. Nunca me habían preparado nada. Mi último cumpleaños lo pasé sola comiendo sopa enlatada frente al televisor. No hace falta que te molestes, dije automáticamente. Estoy bien. No necesito nada. Mamá, no te preocupes. Queremos ir. Los niños también quieren estar ahí. Va a estar bien. Sí. Algo en su tono me molestó. Era demasiado insistente, demasiado ansioso. Pero quería creerle. Quería creer que mi hijo por fin me veía. Que tal vez por fin le importaba. De acuerdo, acepté. Gracias, hijo. Perfecto. Te envío un coche ese mismo día. No te preocupes por nada. Colgó rápidamente, como siempre. Me quedé allí sentada con el teléfono en la mano, con una mezcla de emoción y desconfianza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año? ¿Qué había cambiado? Los días siguientes transcurrieron como siempre, pero no podía dejar de pensar en aquella cena. Me ilusioné. Me permití soñar con que tal vez las cosas entre Michael y yo mejoraran, que tal vez hubiera reflexionado, que tal vez recordara todo lo que había hecho por él. Una semana después, Michael volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba más tensa. Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Has hablado con la tía Linda últimamente? La pregunta me desconcertó. Linda y yo hablábamos cada 2 o 3 meses, charlas breves. Siempre estaba ocupada. Yo siempre tenía poco que decir. No durante unos 2 meses. ¿Por qué? Nada. Solo curiosidad. Oye, sobre la cena. Que sea algo íntimo. Solo nosotros dos. Familia cercana. De acuerdo. Claro, hijo. Lo que tú quieras. Pero algo en esa llamada me inquietó. ¿Por qué preguntaban por Linda? ¿Qué tenía que ver ella con mi cumpleaños? Patricia notó mi preocupación. Siempre se daba cuenta de todo. Estábamos tomando el té en su apartamento cuando lo mencioné. Dice que quiere organizar una cena para mi cumpleaños. Le dije, pero no sé. Mira mala espina. Estaba nerviosa. Patricia dejó la taza y me miró fijamente. Emily, ¿confías en tu hijo? La pregunta me dolió. Es mi hijo. Claro que confío en él. Aunque nunca venga a verme, aunque viva con menos de lo que él da de propina a los camareros, aunque viva en una mansión mientras yo cuento centavos para comprar pan, hace lo que puede por mí. Lo defendí. Siempre lo defendí. Era mi deber. Es lo que hacen las madres. Y si no hace nada por ti, y si hace todo en tu contra, no digas eso, supliqué, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Michael no es así, suspiró Patricia. Me tomó la mano. Emily, escúchame. Eres una buena mujer. Demasiado buena. Y la gente buena siempre acaba siendo pisoteada por aquellos sin escrúpulos. No estoy diciendo que tu hijo sea malo. Solo digo que abras los ojos. No te creas todo lo que te dicen sin analizarlo primero. Sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza durante días. Intenté ignorarlas, intenté convencerme de que se equivocaba, de que estaba resentida, de que proyectaba sus propios problemas en mi vida. Pero por las noches, cuando no podía dormir, me preguntaba cosas. ¿Por qué Michael vivía tan bien mientras yo me había quedado sin nada? ¿Por qué mi marido, después de trabajar 40 años, solo me había dejado esa miserable pensión? ¿Por qué Michael se había encargado de todos los papeles sin dejarme ver nada? Una tarde, decidí investigar. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba encontrar algo. Lo que fuera. Saqué la caja de documentos del armario. Papeles viejos, facturas pagadas, fotos, recuerdos.
Al fondo había una carpeta con algunos documentos del funeral de mi marido, recibos, certificados, una carta del abogado que se encargó de todo. La carta IBA dirigida a Michael. Decía algo sobre ultimar los detalles de la herencia, pero nada concreto, nada que pudiera entender. Había un nombre, Daniel Carter, abogado, con un número de teléfono. Guardé ese papel durante mucho tiempo. ¿Debería llamar? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué derecho tenía a entrometerme en asuntos que Michael ya había resuelto? Pero las palabras de Patricia resonaron en mi cabeza. Abre los ojos. No te creas todo. Guardé el papel en el bolso. No llamé ese día ni al siguiente, pero lo llevé conmigo como una bomba. No me atreví a salir. El viernes antes de mi cumpleaños, Michael apareció en mi apartamento sin avisar. Eso nunca pasaba. Nunca venía sin avisar. Llamó a la puerta y casi pegué un brinco del susto. Hijo, qué sorpresa, dije al abrir la puerta. Entró mirando a su alrededor como si fuera la primera vez que me veía. Como si nunca hubiera visto la pobreza en la que vivía, como si recién se diera cuenta de lo miserable que era mi vida. Mamá, necesito hablar contigo, dijo sin sentarse. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Sí, sí. Solo quería confirmar que vienes a cenar el martes. Es importante que estés allí. Por supuesto que estaré allí. You mean low digest. Se pasó la mano por el pelo. Estaba sudando a pesar de que el apartamento estaba fresco. Y no has hablado con nadie. Nadie te ha llamado para preguntar por papá, por cosas de dinero. El corazón me empezó a latir más rápido. No. ¿Quién me llamaría? Nadie. Solo pregunto. A veces, los estafadores llaman a las viudas diciendo que hay herencias o cosas así. Si alguien llama, ignóralo y avísame enseguida. ¿De acuerdo, hijo? Me dio un beso rápido en la frente y se fue tan rápido como había llegado. Me quedé en medio de la sala, con la sensación de que algo muy malo iba a suceder. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo. Las llamadas extrañas, la visita inesperada, las advertencias sobre estafadores, la insistencia en la cena. Al día siguiente, saqué el papel con el número del abogado. Lo miré fijamente durante horas. Finalmente, con las manos temblorosas, marqué. Contestó una secretaria. Buffett Carter. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hablar con el señor Daniel Carter. ¿Quién llama? Emily Thompson. Soy la viuda de David Thompson. Él se encargó de algunos asuntos de mi esposo hace 5 años. Hubo una pausa. Un momento, por favor. La carga parecía eterna. Estuve a punto de colgar 3 veces, pero algo me detuvo. Por fin, la voz de un hombre. Señora Thompson, soy Daniel Carter. Qué sorpresa oír hablar con usted después de tanto tiempo. Disculpe la molestia. Empecé con voz temblorosa. Solo quería preguntarle por los papeles de mi esposo. Usted se encargó de todo después de su fallecimiento. Sí, así es. Trabajé con su hijo, Michael, en todos los trámites, y había algo relacionado con un fondo fiduciario. El silencio al otro lado de la línea era sepulcral. Hasta luego, pensé que se había cortado la llamada. Señora Thompson, dijo finalmente con voz muy seria. Creo que usted y yo necesitamos hablar urgentemente. El día de mi cumpleaños amaneció gris, como si el cielo supiera lo que yo aún no quería aceptar. Me levanté temprano, aunque la cena era de noche. No podía dormir pensando en la conversación con el abogado Daniel Carter. Después de esa llamada, me pidió que nos viéramos. Dijo que había cosas que yo necesitaba saber, cosas que me deberían haber dicho hace 5 años. Pero le pedí que esperara. Le dije que tenía una cena familiar y que podíamos hablar después. No sé por qué lo hice. Quizás porque una parte de mí aún quería creer que todo había sido un malentendido, que mi hijo no me había traicionado. Patricia llamó a mi puerta a media mañana. Trajo un pastel pequeño con una vela. Así que no puedes pasar tu cumpleaños sin echar a volar al menos una vez, dijo con una sonrisa triste. Estábamos sentados en mi sala comiendo pastel con café aguado. Me miró como si quisiera decir algo, pero se contuvo. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Estás actuando raro. Más raro de lo normal. ¿Ha pasado algo? Le conté sobre la llamada al abogado, sobre sus palabras misteriosas, sobre la sensación de que algo terrible estaba a punto de salir a la luz. Patricia apartó el plato. Emily, escucha bien. Vayas donde vayas esta noche, no te quedes callada. Si algo te incomoda, dilo. Si alguien te falta al respeto, levántate y vete. No le debes nada a nadie, y mucho menos a quienes te han hecho sentir inferior toda tu vida. Es mi hijo, susurré. Y tú eres su madre,
la que se sacrificó por él, la que vendió su anillo de bodas para darle un futuro. No lo olvides cuando intente hacerte sentir que debes agradecérselo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me abrazó con fuerza antes de irse. Llámame cuando llegues a casa. Mira, igual ahora. Me quedé sola mirando el reloj. Las horas se arrastraban como una tortura. Me duché, me puse el único vestido medio decente que tenía, uno marrón descolorido, pero al menos sin agujeros. Me peiné frente al espejo y me vi vieja, cansada, agotada, con 70 años, toda una vida. ¿Y para qué? Para estar sola en un apartamento miserable esperando a que mi hijo me dedicara unas migajas de atención una vez al año. Michael mandó un taxi a buscarme a las 7. El conductor fue amable. Me preguntó si iba a una celebración. Le dije que sí. Era mi cumpleaños. Me felicitó. Le di las gracias. No le dije que sentía que iba a mi propio funeral. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Michael, sentí un vuelco en el estómago. La casa estaba iluminada. 3 pisos de lujo que nunca entendí cómo mi hijo podía costear. Jardines impecables, coches elegantes en la entrada. Todo tan diferente del apartamento donde contaba centavos para comprar arroz. Toque el timbre. Sara abrió la puerta. Llevaba un vestido que probablemente costaba más de 6 meses de mi alquiler. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Emily, me alegro de que hayas venido. ¡Feliz cumpleaños! Me mandó 2 besos al air. Ni siquiera me tocó la cara. Entré y me llegó el olor a comida exquisita. Camarones, vino, pan recién horneado, todo lo que no me podía permitir. Me llevó a la sala. Michael estaba allí con los niños. Se puso de pie para saludarme. Mamá, feliz cumpleaños. Me abrazó, pero fue un abrazo vacío, de esos que se dan por obligación. Los nietos me saludaron desde el sofá sin levantarse, dijeron mecánicamente, hola, abuela, y volvieron a sus teléfonos. Me senté en una silla, sintiendo que no encajaba en mi propia fiesta. Sara trajo copas de vino. ¿Quieres uno, Emily? No, gracias. Con agua mi basta. Claro, es un vino italiano buenísimo. Claro. Michael estaba nervioso. Se notaba que no paraba quieto, que miraba el móvil cada 2 minutos y hablaba, pero sus palabras sonaban huecas, como ensayadas. Pasaron 30 minutos de conversación forzada. Preguntas superficiales sobre mi salud, comentarios sobre el tiempo, nada real, nada profundo. Solo quería que la cena terminara rápido para poder irme. Y entonces sonó el timbre. Michael palideció. A Sara se le cayó el vaso, pero lo atrapó antes de que se rompiera. Se miraron con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Pánico? Algo así. ¿Esperabas a alguien más? Pregunté. No, respondió Michael rápidamente. Demasiado rápido. Debe ser un error. Pero el timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Sara fue a abrir. Oí voces en la entrada. Reconocí al instante la voz de una mujer, aunque hacía meses que no la oía. Linda, mi hermana. Entró en la sala como un huracán. Elegante como siempre, traje pantalón gris, tacones altos, perfume caro, cabello impecable. Traía un gran regalo envuelto en papel dorado y una botella de vino. Emily, gritó emocionada al verme. Corrió a abrazarme. Un abrazo de verdad. De esos que aprietan fuerte. Feliz cumpleaños, hermana. 70 años. No me lo puedo creer. Me quedé de piedra. Linda, no sabía que venías. Quería darte una sorpresa. Me miró fijamente. Michael me dijo que iban a celebrar tu cumpleaños y que no podía perdérmelo. 70 años es algo común. Myra Michael. No se lo había dicho. Era evidente por su expresión. Linda había venido sola y él no la esperaba. Él no la quería allí. Tía Linda, qué sorpresa, dijo Michael con voz tensa. No sabíamos que venías. Por eso es una sorpresa, sobrino. Linda se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Cómo estás, Emily? Te ves más delgada. Estoy bien, mentí. Claro, comer bien disimula lo que tienes. Las preguntas me incomodaron, no por ser groseras, sino por ser sinceras. Porque ocultaron la verdad que yo siempre oculté. Sí. Todo bien. Linda me miró como si no me creyera, pero no insistió. En cambio, se dirigió a Michael y Sara. ¿Qué casa tan bonita tenéis? Me sorprende cada vez que vengo. ¿Qué tal los negocios, Michael? Bien. Todo bien. Me alegra oírlo porque sé que no es fácil mantener este estilo de vida. Los colegios privados de los niños, los coches, esta casa, todo cuesta dinero.
Pero supongo que con las inversiones que has hecho, va bien. Michael se aclaró la garganta. He tenido suerte. La suerte ayuda, pero también el capital inicial, ¿no? El ambiente se tensó. No entendía por qué, pero algo en el tono de Linda era diferente. Como si estuviera jugando a un juego cuyas reglas solo ella conocía. Sara salió de la cocina. La cena está lista. Nos dirigimos al enorme comedor. Nos trasladamos al enorme comedor. Una mesa de madera con capacidad para 12 personas, vajilla fina, cubertería de plata, servilletas de tela. Todo tan elegante, tan ajeno a mi realidad. Me sentaron a la cabecera, como invitada de honor. Linda se sentó a mi derecha, Michael y Sara enfrente. Los niños, en los extremos, callados y aburridos. La comida era exquisita. Ensalada con ingredientes que desconocía. Salmón al horno, patatas con hierbas, un vino caro que todos bebieron menos yo. Una conversación educada pero vacía. Entonces Linda dejó el tenedor, dio un largo sorbo de vino, me miró con una expresión indescifrable y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Emily, quiero preguntarte algo que me ha estado inquietando desde hace tiempo. ¿Estás disfrutando de tu fondo fiduciario de $500,000? El mundo se detuvo. El ruido del comedor desapareció. Solo oía los latidos de mi corazón en mis oídos. $500,000. Fondo fiduciario. Las palabras no tenían sentido. ¿De qué fondo fiduciario habla? Pregunté con voz temblorosa. Linda frunció el ceño. El fideicomiso que tu esposo David te dejó antes de morir. Yo estaba presente cuando firmó los documentos. $500,000 para que tuvieras una jubilación digna y nunca te faltara de nada. Las lágrimas empezaron a picarme en los ojos. No sé nada de eso. Linda dejó el vaso con un golpe seco. Su rostro cambió por completo. Ya no era la dulce hermana. Era la implacable mujer de negocios. Se volvió hacia Michael y Sara. ¿Qué hicieron con el dinero? El silencio que siguió a esa pregunta fue tan denso que sentí como me oprimía el pecho. Michael y Sara se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de sal, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ellos. Mis nietos miraban confundidos de un adulto a otro, sin comprender lo que sucedía. Yo tampoco lo entendía del todo, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Lo sabía desde la llamada con el abogado. Lo sabía desde las extrañas visitas de Michael. Quizás lo sabía desde hacía 5 años, pero me negaba a verlo. Tía Linda. Michael empezó con voz temblorosa. Creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido. Linda lo interrumpió con una frialdad que nunca le había oído. Yo estaba allí, en el despacho de Daniel Carter. Tu papá me pidió que fuera testigo cuando firmó esos documentos. $500,000 en un fideicomiso irrevocable para Emily con pagos mensuales garantizados de por vida. $4,000 al mes. Todo legalmente protegido para que nunca se preocupe por el dinero. $4,000 al mes. Había estado viviendo con $750. Las palabras no me cabían en la cabeza. No podían ser reales. Mamá, dijo Michael finalmente mirándome. Déjame explicarte. Pero Linda levantó la mano. No. Primero responde a mi pregunta. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué tu madre vive en un apartamento miserable con una pensión que ni siquiera alcanza para una comida decente? ¿Por qué no sabe nada del fideicomiso? Sara se levantó tan rápido que casi se cae de la silla. Necesito ir al baño, murmuró. Y prácticamente salió corriendo del comedor. Los niños también se levantaron. ¿Podemos ir a nuestras habitaciones?, preguntó el mayor. Vayan, dijo Michael sin mirarlos. Solo quedábamos nosotros 3. Linda, furiosa. Michael estaba aterrado. Y yo, en medio, sintiendo como mi mundo se desmoronaba poco a poco. Michael, dije con una voz que no reconocí como mía. ¿Es cierto lo que dice tu tía? Se pasó las manos por la cara. Estaba sudando. Le temblaban las manos. Mamá, es complicado. No es complicado. Linda intervino. Es sencillo. ¿Sí o no? ¿Sabías lo del fideicomiso? Silencio. ¿Lo sabías? Mi hermana insistió. Sí, susurró Michael finalmente. Lo sabía. Las palabras me golpearon como piedras, como puñetazos, como una traición física que me dejó sin aliento. ¿Y por qué no lo sabía?, pregunté, sintiendo como las lágrimas me caían sin control. Michael evitó mi mirada. Papá me nombró administrador. Me puso a cargo de todo. Pensé que era mejor usarlo para inversiones, para hacer crecer el dinero, para asegurar el futuro de la familia. ¿El futuro de qué familia?
Preguntó Linda con desprecio. ¿Tu futuro? Porque el futuro de tu madre claramente no te importaba. Ella es la beneficiaria, no tú. Ese dinero era para ella. Iba a dárselo, se defendió Michael débilmente. Cuando llegara el momento adecuado. ¿Cuándo? Grité. No pude contenerme. 70 años guardándome todo en silencio. Y finalmente, algo dentro de mí se rompió. ¿Cuándo era el momento adecuado, Michael? Cuando me muero de hambre, cuando no puedo pagar el alquiler, cuando mamá, no es así. Entonces, ¿qué se siente? Mi voz temblaba de rabia y dolor. Dime qué se siente haber vivido durante 5 años con menos de $800 al mes mientras tú tenías mi dinero. Dime qué se siente haber vendido mis cosas para comer mientras tú comprabas coches de lujo. Dime qué se siente haber sido una carga para ti mientras tú vivías de lo que era mío. Linda sacó su teléfono. Voy a llamar a Daniel Carter ahora mismo. Él tiene todos los documentos, todas las pruebas, y vamos a aclarar esto de una vez por todas. Tía, espera, suplicó Michael. No es necesario. Oh, sí. Linda ya estaba marcando. Era muy necesario. Y Michael me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, podemos solucionarlo como familia. No necesitamos abogados. ¿Cómo lo solucionamos? Pregunté. Dándome migajas cuando te conviene. Siguiéndome engañando. Sara regresó al comedor. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Se quedó junto a la puerta como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Linda tenía el teléfono pegado a la oreja. Daniel, soy Linda Hayes. Estoy aquí con mi hermana Emily. Necesitamos que vengas urgentemente. Sí, se trata del fideicomiso de David Thompson. Pausa. Excellent. Estamos esperando. Colgó y nos miró a todos. Ya viene con los documentos. Lo resolveremos esta noche. No puedes hacer esto, dijo Sara con voz chillona. Esta es nuestra casa, y ese es el dinero de mi hermana, replicó Linda con frialdad. El dinero que robaste. No robamos nada, protestó Michael. Yo era el administrador legal. Yo tenía derecho a tomar decisiones. Tú tenías derecho a administrar el dinero para el beneficio de tu madre, no para el tuyo. Linda se acercó a él. ¿Sabes cómo se llama esto? Malversación. Fraude, robo. Y te puede llevar a la cárcel, dijo Michael, palideciendo aún más. No quise hacerle daño a mamá. Solo pensé que podría darle un mejor uso al dinero. Invertirlo. Multiplicalo. ¿Why lo multiplicaste? Preguntó Linda. ¿Dónde están los $500,000 originales más 5 años de ganancias de inversión? Porque, por lo que veo, están en esta casa, en esos coches, con esa ropa elegante que usa tu esposa, todo construido con el dinero de tu madre mientras ella pasaba hambre. Me quedé allí sentado, escuchándolo todo como si fuera una película, como si no fuera mi vida, como si no estuvieran hablando de mi hijo. Mi hijo que me robó, que me mintió, que me dejó sufrir mientras él vivía como un rey con mi dinero. Michael, dije finalmente con voz tranquila, demasiado tranquila, la calma después de la tormenta. Mírame a los ojos. Alzó la mirada lentamente. ¿Alguna vez te sentiste culpable? ¿Alguna vez en estos 5 años pensaste en mí viviendo sola en ese horrible apartamento mientras tú dormías en tus sábanas de lujo compradas con mi dinero? Mamá, respondo sí o no. Silencio. Ese silencio me lo dijo todo. ¿Y tú? Me volví hacia Sara. ¿Lo sabías? Ella asintió casi imperceptiblemente, encogida hasta el final. Ni siquiera podía admitirlo en voz alta. Ustedes dos, dije, levantándome de la silla. Me vieron luchar. Me vieron contar monedas. Me vieron usar la misma ropa vieja una y otra vez. Me viste rechazar invitaciones porque no podía pagar el autobús. Y no dijiste nada, no hiciste nada, seguiste quedándote con mi dinero y me hiciste creer que era una carga para ti. Las lágrimas cayeron, pero mi voz no tembló. Algo había cambiado en mi interior. Algo se rompió, pero algo también se fortaleció. Lo peor, continué, no es que robaras el dinero. Lo peor es que robaste mi dignidad. Me hiciste sentir inútil, estúpida. Una vieja que no sirve para nada. Me hiciste creer que debía agradecerte las migajas que me dabas, y todo el tiempo sabías la verdad. Michael intentó acercarse, pero levanté la mano. No me toques, mamá. Perdóname. Puedo devolvértelo todo. Lo juro. ¿Con qué? Preguntó Linda. Porque si te lo gastaste todo en esta vida de lujo, ¿de dónde sacas $500,000 más 5 años de pagos mensuales que nunca le diste? Estamos hablando de más de $700,000.
La cifra me mareó. $700,000. Una vida de seguridad que me habían arrebatado. Sonó el timbre. Linda fue a abrir. Regresó acompañada de un hombre de unos 60 años. Traje oscuro, maletín de cuero, expresión seria. Buenas noches, dijo el hombre. Soy Daniel Carter. Lamento que nos encontremos en estas circunstancias, señora Thompson. Me levanté, me temblaban las piernas. Me habló por teléfono. Así es. Lamento profundamente no haber insistido en hablar directamente con usted hace 5 años. Supuse que su hijo le había informado de todo. Fue un error mío. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa del comedor. Aquí está todo. El testamento, la escritura de fideicomiso, los documentos de administración, todo firmado por su esposo y por Michael como fideicomisario. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme los papeles. Tenía la vista borrosa por las lágrimas, pero pude ver las cifras. $500,000 con pagos mensuales de $4,000. Mi nombre figura en todos los documentos como única beneficiaria. Tu marido fue muy claro, explicó Daniel. Este dinero era solo para ti. Michael tenía autoridad para administrarlo, pero con la obligación legal de entregar los pagos mensuales sin falta. Cualquier desvío de esos fondos para uso personal es un delito. Michael se desplomó en una silla. Sara lloró en silencio. Me quedé allí, mirando aquellos papeles que representaban la mayor traición que jamás había conocido. Daniel Carter extendió los documentos sobre la mesa como cartas en un macabro juego. Cada papel era una prueba más de la mentira en la que había vivido durante 5 años. Las miré sin procesarlas del todo. Mi mente se negaba a creer que fuera real. Señora Thompson, dijo el abogado con voz firme, pero no cruel. ¿Ha recibido algún pago mensual de este fideicomiso en los últimos 5 años? No, respondí con voz apagada. No sabía que existía. ¿Te explicaron alguna vez los términos del testamento de tu marido? Michael me dijo que había algunas deudas, que tuvimos que vender la casa familiar para pagarlas, y que solo me quedaba una pequeña pensión. Daniel negó con la cabeza. No había deudas. La casa se vendió, pero el dinero obtenido, sumado a los ahorros de tu esposo y el seguro de vida, sumaron los $500,000 que conforman el fideicomiso. Todo era para ti. Me senté antes de caerme. Mis piernas no me sostenían. La casa también. Eso también. Tu esposo dejó instrucciones claras de vender la propiedad y añadir ese valor al fideicomiso para maximizar tus ingresos mensuales. Deberías haber estado viviendo cómodamente con $4,000 al mes sin preocupaciones. $4,000 mensuales durante 5 años. Hice un cálculo rápido mentalmente. $240,000 que nunca había visto. $240,000 que mi hijo había gastado mientras yo contaba centavos para comprar pan. Michael, dijo Daniel, volviéndose hacia mi hijo. ¿Dónde está el dinero? Mi hijo se tapaba la cara con las manos. ¿En qué lo invertí? En esta casa, en el negocio, en los colegios de los niños, en todo. ¿Tiene usted constancia de esas inversiones, extractos bancarios, documentos que demuestren que ese dinero se invirtió en beneficio de su madre? Silencio. Déjame que te lo pregunte de otra manera, prosiguió el abogado. ¿Puedes devolver los $500,000 originales más las mensualidades que le debías a tu madre? Más silencio. Sara sollozó con más fuerza. No puede, dijo Linda con desprecio. Lo gastó todo en lujos, en apariencias, en vivir una vida que no era la suya. Daniel sacó más papeles. Aquí están los extractos bancarios del fideicomiso. En el primer año después de la muerte de su esposo, Michael transfirió $50,000 para la entrada de esta casa. Otros $100,000 se destinaron a reformas, $30,000 a un coche, y así sucesivamente. En 2 años, casi había agotado el capital. ¿Y los otros 3 años? Preguntó Linda. Préstamos contra el fideicomiso, más transferencias, pequeñas cantidades aquí y allá que, al final, suman mucho. Cuando nos dimos cuenta, casi no quedaba nada. Nos dimos cuenta, repetí. Ya lo sabías. Daniel bajó la mirada. Por primera vez, el abogado pareció avergonzado. Sabía que Michael estaba tramando algo. Era el administrador fiduciario, así que técnicamente tenía autorización. Pero supuse que sabías que te había consultado. Que existía un acuerdo familiar. Nunca imaginé que no supieras nada. ¿Por qué no me contactaste para confirmarlo? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Debí haberlo hecho. Es mi responsabilidad profesional. Y ofrezco mis más sinceras disculpas.
Pero también debo decirte que Michael me aseguró varias veces que estabas bien cuidada, que vivías con ellos, que no necesitabas el dinero mensual porque él cubría todos tus gastos. Miré a Michael con una mezcla de horror y repugnancia. Le dijiste que yo vivía contigo. Michael no respondió. Ni siquiera pudo mirarme. ¿Le dijiste eso? Grité. Ya no me importaba callarme. Le mentiste al abogado diciendo que me cuidaste mientras vivía sola comiendo sopa enlatada. Mamá, pensé que algún día te traería a vivir con nosotros, pero en 10 años, nunca. Esa era solo otra mentira que te contabas para poder dormir por las noches. Sara finalmente habló. Su voz era chillona y lastimera. Queríamos ayudarte, Emily. Pero teníamos gastos. Los niños necesitan muchas cosas. Mantener la casa es caro. No fue por maldad. Linda se rió. Pero no era una risa alegre. Estaba llena de desprecio. No por maldad. Entonces, ¿qué fue? Ignorancia y avaricia. Justificas robarle a una anciana porque tus hijos necesitan clases particulares de tenis. No robamos, insistió Sara débilmente. Sí que lo hicisteis, dijo Daniel con firmeza. Legalmente. Eso es exactamente lo que hiciste. Malversación de fondos fiduciarios, fraude, abuso financiero de una persona mayor. Todos esos son delitos penales, además de civiles. El miedo se reflejó en el rostro de Michael. Es un delito, pero soy su hijo. No presentará cargos. Todos me miraron. Me quedé callada. No sabía qué sentía. Demasiadas emociones a la vez. Dolor, rabia, traición, pero también algo nuevo. Algo que no había sentido en años. Poder. La sensación de que por fin tenía el control. ¿Qué queda de la confianza?, le preguntó Linda a Daniel. El abogado revisó sus papeles. Unos $30,000. Eso era todo lo que no se había malgastado. $30,000 de $500,000. Mi marido había trabajado toda su vida para asegurar mi futuro, y su propio hijo lo destruyó en menos de 5 años. ¿Y qué opciones tiene mi hermana?, continuó Linda. Daniel se ajustó las gafas. Varias. Puede interponer una demanda civil para recuperar el dinero más los daños y perjuicios. Puede presentar cargos penales por fraude y malversación, o puede intentar un acuerdo privado con su hijo para el reembolso. ¿Qué recomienda?, preguntó Linda. Depende de lo que la señora Thompson quiera lograr. Si quiere recuperar su dinero rápidamente, un acuerdo privado podría ser más ágil. Si busca justicia y consecuencias reales, la vía legal es mejor, aunque más larga. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Afuera, todo parecía normal. El jardín impecablemente cuidado, las farolas iluminando el elegante barrio. Nada de eso era real. Todo era una ilusión construida sobre mi dinero y mi sufrimiento. Mamá, dijo Michael a mis espaldas. Por favor, háblame. Dime qué quieres que haga. Me giré lentamente y lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me miraron con el amor de un niño, esos ojos que ahora solo mostraban miedo y culpa. ¿Qué quiero que hagas?, repetí sus palabras. Quiero que me digas la verdad. Por primera vez en 5 años, ¿planeaste esto desde el principio? Desde que murió papá, ¿ya sabías que te quedarías con mi dinero? No, no fue así. Al principio, solo tomé un poco para la entrada de la casa. Pensé que te lo devolvería, pero luego necesitábamos cada vez más, y la situación se descontroló. Y nunca se te ocurrió decirme la verdad, darme al menos algo de lo que era mío. Bajó la mirada. Tenía miedo de que te enfadaras, de que me juzgaras. Y preferiste dejarme vivir en la miseria, preferiste verme sufrir antes que afrontar tu error. Pensaba que estabas bien, que no necesitabas tanto, que eras feliz con tu vida sencilla. Esas palabras hirieron como cuchillos. Feliz. ¿Crees que era feliz pasando hambre? Feliz vistiendo ropa rota. Feliz sintiéndome una carga cada vez que te pedía 200 míseros dólares. Mama, no me lames, mama. Para ti, una madre era alguien a quien usar y desechar. Alguien cuyo sacrificio no significó nada. Alguien a quien podrías mentirle y robarle sin remordimientos. Sara se acercó tímidamente. Emily, por favor, piensa en los niños. Si esto se hace público, si hay un juicio, sufrirán. Perderán a su padre. La miré incrédula. ¿Me pides que piense en tus hijos? Tú que nunca pensaste en mí. ¿Qué les dirás cuando te pregunten por qué su padre está en problemas? ¿Que le robó a su abuela y que ella tuvo el valor de defenderse? Linda se quedó a mi lado. No tienes que decidir nada ahora. Emily, tome tu tiempo. Piensa bien en lo que quieres. Daniel cerró su maletín. Señora Thompson, le prepararé un informe completo. Movimientos bancarios,
transferencias, todo documentado. Entonces usted decide qué hacer con esa información. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. Legalmente, tiene varios años para presentar una demanda, pero le recomiendo actuar pronto. Cuanto más espere, más difícil será recuperar los bienes. Asentí. Me sentía mareada. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba estar sola para asimilarlo todo. Me voy, anuncié. Te llevo, dijo Linda enseguida. Michael Dio un paso al frente. Mamá, espera. No te vayas así. ¿Podemos hablar más? Sí, podemos. No hay nada más de qué hablar esta noche, interrumpí. Hiciste lo que hiciste. Ahora haré lo que tengo que hacer. Me dirigí a la puerta. Linda me siguió. Daniel recogió sus papeles y nos acompañó. Antes de irnos, me giré por última vez. Michael estaba de pie en medio de su elegante sala de estar, en su lujosa casa, rodeado de todo lo que había comprado con mi dinero. Parecía pequeño, asustado, pero ya no sentí lástima por él. «Feliz cumpleaños a mí», dije, y salí. El silencio en el coche de Linda era casi ensordecedor. Conducía con la mirada fija en la carretera. Yo iba de copiloto, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad pasaron borrosas. O tal vez fue porque no podía parar de llorar. No eran lágrimas ruidosas. No sollozaba. Simplemente las dejé caer mientras mi cabeza intentaba procesar todo lo que acababa de suceder. Mi 70º cumpleaños había sido el peor y el más revelador de mi vida. El día que descubrí que había sido víctima de mi propio hijo durante 5 años. ¿Quieres que te lleve a tu apartamento?, preguntó Linda en voz baja. Sí, susurré. Condujimos en silencio otros 15 minutos. Cuando llegamos a mi edificio, Linda apagó el motor. ¿Quieres que suba contigo? No, necesito estar sola. Emily, no deberías estar sola esta noche. Acabas de sufrir un golpe muy fuerte. Llevo 5 años sola. Una noche más no cambiará nada. Linda suspiró. Al menos promete que llamarás si necesitas algo. Cuando quieras. Igual. Asentí. Salí del coche y caminé hacia la entrada. Sentía las piernas pesadas, como si cargara con el peso del mundo. Subí las escaleras despacio. Cada paso requirió esfuerzo. Cuando por fin llegué a mi puerta, me temblaban tanto las manos que me costó meter la llave. Entré en el apartamento y lo vi con otros ojos. Este lugar miserable, esta habitación diminuta, esta cocina donde apenas cabía una persona, este baño con las tuberías rotas. Esta había sido mi vida mientras mi hijo vivía como un rey. Me senté en el viejo sofá de segunda mano y, por fin, lo saqué todo. Lloré como no lo había hecho desde el funeral de mi esposo. Lloré por los 5 años perdidos, por las noches de hambre, por la vergüenza de no poder comprar un buen regalo de Navidad para mis nietos. Por cada vez que me sentí inútil, vieja y una carga. Pero también lloré de rabia. Una rabia que había reprimido durante 70 años. Rabia contra un mundo que me enseñó a callar, contra una vida que me enseñó a aguantar, contra mí misma por aceptarlo todo sin cuestionarlo jamás. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada en la oscuridad. Finalmente, oí que llamaban a la puerta. Era Patricia. Te vi llegar a casa, dijo cuando abrí. Trae dos tazas humeantes. Te preparé té. Y no acepto un no por respuesta. La dejé entrar. Nos sentamos juntas en el sofá. No preguntó nada, solo esperó. Y yo, tras un sorbo de té, le conté todo, cada palabra, cada revelación, cada traición. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, dejó su taza y me tomó las manos. Emily, ¿sabes lo que acaba de pasar esta noche? Descubrí que mi hijo me robó. No. Bueno, sí, pero también pasó algo más importante. Dejaste de tragar saliva. Dejaste de guardar silencio. Por primera vez en tu vida, exigiste respuestas, exigiste la verdad, y ese, amigo mío, es el comienzo de todo. No me siento fuerte, admití. Me siento destrozada. Ser destruido y ser débil no son lo mismo. A veces hay que derrumbarse por completo para reconstruirse de la manera correcta, sin mentiras, sin el peso de las expectativas ajenas. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Algo cambió aquella noche. No solo descubrí la verdad, sino que descubrí mi voz. La voz que había silenciado durante 70 años porque me enseñaron que las buenas mujeres no se quejan, que las buenas madres lo perdonan todo, que las buenas esposas obedezcan. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Patricia. Todavía no lo sé. El abogado está enviando todos los documentos. Tengo opciones, pero no sé cuál elegir. ¿Cuál te da más miedo?
La pregunta me pilló desprevenida. ¿Miedo? Sí. A veces, lo que más nos asusta es lo que más necesitamos hacer. Lo pensé. ¿Qué me asustaba más? Demandar a Michael, presentar cargos penales, destruir la imagen perfecta que había construido. No, lo que más me asustaba era otra cosa. Tengo miedo de ser libre, dije en voz baja. Miedo de tener dinero. Miedo de no necesitarlo, porque entonces no tendré excusa para seguir siendo invisible, para seguir siendo insignificante, para seguir aceptando migajas. Patricia sonrió con tristeza. Eso es precisamente a lo que tienes que enfrentarte. Se quedó conmigo hasta tarde. Cuando por fin se fue, me quedé despierta en la oscuridad pensando, recordando, asimilando. Recordé a la chica que fui, la que soñaba con ser maestra. Pero mis padres decían que las chicas no necesitaban tanta educación, que era mejor casarse jóvenes y formar una familia. Recordé a la joven que quería trabajar. Pero mi marido decía que las mujeres se quedan en casa, que mi trabajo era cuidar a los niños y mantener la casa limpia. Recordé a la madre que quería hacer cosas para sí misma. Pero mis hijos me dijeron que descansara, que ya había hecho suficiente, que ellos se encargarían de todo. Toda mi vida había sido una serie de voces diciéndome qué hacer, qué pensar, qué sentir. Y yo obedecí porque creía que eso era amor. Creía que sacrificarme era lo correcto. Creía que desvanecerme era noble. Pero aquella noche aprendí algo. El sacrificio sin reciprocidad no es amor. Es autodestrucción. Y yo llevaba 70 años autodestruyéndome, creyendo que actuaba con virtud. Los días siguientes fueron extraños. Daniel Carter envió toda la documentación, tal como prometió. Gruesas carpetas llenas de papeles que mostraban cada dólar que Michael tomó, cada transferencia, cada mentira documentada en los extractos bancarios. Linda me visitaba a diario. Me ayudaba a revisar los documentos, me explicaba términos legales que no entendía y me recordaba una y otra vez que yo no había hecho nada malo, que la culpa era toda de Michael. Michael llamó muchas veces, dejó mensajes, mensajes suplicantes, mensajes donde prometía devolverlo todo. Mensajes donde lloraba y suplicaba perdón. No respondí a ninguno. No estaba preparada. Sara también llamó. Sus mensajes eran distintos. Eran justificaciones, intentos de hacerme sentir culpable. Piensa en la familia. No seas egoísta. Los niños te necesitan. Como si les debiera algo después de lo que me hicieron. Patricia venía por las tardes. Tomábamos té, hablábamos de todo y de nada. Me contaba historias de su vida. Como sus hijos también la habían decepcionado a veces. Cómo había aprendido a poner límites, a decir que no, a priorizarse sin culpa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y la generación de nuestra hija?, preguntó un día. Ellos aprendieron que podían tenerlo todo. Nosotros aprendimos que no merecemos nada. Y ambas lecciones son erróneas. Una semana después de mi cumpleaños, Linda vino con una propuesta. He estado hablando con Daniel, dijo, sentada en mi sofá. Y creo que tenemos una estrategia. ¿Qué clase de estrategia? Una que te permita recuperar tu dinero, pero también tu dignidad. Una que hiciera que Michael afrontara las consecuencias, pero sin destruir por completo a los niños inocentes de todo esto. Escuché a Linda explicar el plan. Era intelligent. Era justo, pero también implacable. Me exigía ser firme, no ceder, no dejar que la culpa o el amor maternal me hicieran flaquear. ¿Puedo hacerlo?, pregunté en voz alta, aunque la pregunta era más para mí misma. Puedes, afirmó Linda. Pero solo si de verdad quieres. Nadie te juzgará si decides perdonar y olvidar. Es tu decisión. ¿Qué harías tú? Mi hermana me miró fijamente a los ojos. Sé lo que haría, pero no soy tú. Yo no pasé 5 años en este apartamento. No tuve que vender mis cosas para comer. No tuve que soportar que mi propio hijo me hiciera sentir como basura mientras vivía de mi dinero. Esta decisión es solo tuya. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en el pequeño apartamento, pensando, sopesando opciones, imaginando futuros. Finalmente, al amanecer, supe qué iba a hacer. Y por primera vez en 5 años, quizá en 70, estuve segura de mi decisión. No porque alguien me dijera que era la correcta, sino porque lo sabía. Me paré frente al espejo del baño y miré a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía 70 años, profundas arrugas, el pelo completamente blanco y las manos curtidas por años de limpiar, cocinar y servir a los demás. Pero también vi algo nuevo en sus ojos, algo que antes no estaba allí. Determinación, fuerza, una fuerza que no nace de gritar ni de pelear. Una fuerza que nace de conocer tu propio valor y no permitir que nadie te lo arrebate.
No necesitaba alzar la voz para que me escucharan, me dije a mí misma. Solo necesitaba dejar de bajarla. Cogí el teléfono y marqué el número de Daniel Carter. Cuando respondió, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Quiero que preparen los documentos. Lo vamos a hacer. Vamos a recuperar lo que es mío y lo haremos correctamente, con justicia, con dignidad, pero sin piedad. 3 días después, Michael y Sarah estaban sentados frente a mí en la oficina de Daniel Carter. El abogado había organizado esta reunión como parte de la estrategia, una última oportunidad para resolverlo todo sin ir a juicio, una oportunidad que yo iba a controlar por completo. Michael tenía un aspecto terrible. Ojos hundidos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Sarah permanecía rígida en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de víctima que me repugnaba. Linda estaba sentada a mi lado, Daniel, en su escritorio, con una pila de documentos delante. Yo estaba en el centro, tranquila, firme, preparada. Gracias por venir, comenzó Daniel. Estamos aquí para llegar a un acuerdo que evite un proceso legal largo y costoso para ambas partes. Mamá, interrumpió Michael de inmediato. Solo quiero decirte que lo siento. Lo siento muchísimo. Sé que lo que. Sé que no hay perdón para lo que hice, pero te juro que te lo devolveré todo. Levant la mano. No hables todavía. Primero, vas a escuchar. Se calló. Parecía un niño regañado. Pero ya no sentía lástima por él. Durante 5 años, comencé con voz firme pero constante. Me robaste, me mentiste, me dejaste en la miseria mientras gastabas mi dinero en lujos. Me hiciste sentir como una carga, como si debiera agradecerte las migajas que me dabas. Todo ese tiempo sabías la verdad y no dijiste nada. Mamá, aún no he terminado. Lo interrumpí. Tuviste 1000 oportunidades para decirme la verdad. 1000 oportunidades para hacer lo correcto. Y siempre elegiste la mentira. Antepusiste tu comodidad a mi bienestar. Ahora las reglas han cambiado. Ahora me toca elegir. Daniel puso los documentos sobre la mesa. Estas son las opciones. Opción 1. Presentamos una demanda civil por malversación de fondos fiduciarios. Exigimos el reembolso íntegro más una indemnización por daños y perjuicios. Esto incluye intereses devengados y compensación por el sufrimiento moral. Estamos hablando de aproximadamente $800,000. Michael Pauld. No tengo $800,000. Entonces venderías esta casa, dijo Linda con frialdad. Venderías los coches, liquidarías todo, y si no fuera suficiente, trabajarías el resto de tu vida pagando la deuda. Opción 2, continuó Daniel, cargos penales por fraude y malversación. Delitos que pueden llevarte a prisión de 5 a 10 años. Sarah sollozó. No puedes hacer eso. Los niños necesitan a su padre. Necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, respondí. Que robar está mal, incluso a la familia, sobre todo a la familia. Opción 3, dijo Daniel. Llegamos a un acuerdo privado. Usted devuelve el dinero según los términos que establezca su madre. Firma los documentos legales reconociendo la deuda. Y si incumple el pago, automáticamente se aplicarán las opciones 1 y 2. ¿Cuáles serían los términos? Preguntó Michael con voz entrecortada. Myra Daniel. Él asintió. Era mi turno de hablar. ¿Vas a vender la casa? Lo dije de inmediato. Esa casa la compré con mi dinero. Ya no te pertenece. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó Sarah histéricamente. ¿Dónde te lo puedas permitir con tu propio dinero, como tuve que hacer yo durante 5 años? ¿Vas a liquidar las cuentas de inversión?, continué. Vende el coche de lujo y transfiere todo ese dinero a una nueva cuenta a mi nombre que gestionará Daniel. Todo eso no bastará, dijo Michael. La casa tiene una hipoteca. Tengo deudas. Entonces trabajarás para pagarles. Me pagarás $1000 mensuales durante los próximos 20 años, si es necesario, con un contrato firmado legalmente y con intereses. Y si te quedas sin un solo pago, procederé con la demanda y los cargos penales. $1000 mensuales es mucho, protestó Sarah. Tenemos gastos, los niños. Los niños pueden ir a escuelas públicas, interrumpió Linda. Como millones de niños en este país, no se van a morir sin clases particulares de tenis. Además, añadí, quiero algo más. Quiero que les digas la verdad a tus hijos. Explícales exactamente lo que hiciste. Enséñales que robar está mal, incluso a la familia. Sobre todo a la familia. A Michael le corrían las lágrimas por las mejillas. Mamá, vas a destruir a mi familia. No, dije con firmeza. Destruist a tu familia al robarme.
Solo reclamo lo que me pertenece. Y si tu familia no sobrevive a esto, será porque desde el principio se construyó sobre mentiras. Daniel le entregó los documentos a Michael. Tienes dos opciones. Firma este acuerdo ahora o nos vemos en los tribunales la semana que viene. Tú decides. Michael miró los papeles, miró a Sarah, miró a Linda, finalmente me miró a mí, buscando compasión, buscando que cediera, buscando a la madre que siempre lo perdonaba todo. Pero esa madre ya no existía. Firma, le dije, o atente a las consecuencias. Con manos temblorosas, Michael tomó la pluma, leyó los documentos. Cada página le recordaba su traición, cada cláusula una deuda que tendría que pagar. Firmó. Sarah tuvo que firmar 2 veces como codeudora. Ambos se comprometieron a devolverlo todo, a venderlo todo, a pagarme mensualmente y a afrontar graves consecuencias legales si no lo hacían. Cuando terminaron, Daniel recogió los documentos. Sum legalment vinculantes. Tienes 30 días para vender la propiedad y transferir los fondos iniciales. Los pagos mensuales comienzan el mes que viene. Michael se quedó allí sentado, aún destrozado. Pero no sentí la victoria, solo un profundo cansancio. El cansancio de 70 años cargando con las expectativas ajenas. ¿Algo más que quieras decir?, le pregunté. ¿Alguna vez me perdonarás? Su voz era apenas un susurro. No lo sé, respondí con sinceridad. Quizás sí, quizá no. Pero eso ya no depende de ti. Hicest lo que hicest. Ahora voy a vivir mi vida con o sin tu arrepentimiento. Mi levant. Linda vino conmigo. Salimos de esa oficina dejando atrás a un hijo que había aprendido la lección más dura de su vida, que las madres también tienen límites, que amar no significa permitir el abuso, que perdonar no significa olvidar ni dejar que vuelva a suceder. Afuera brillaba el sol. Era un día precioso. Y por primera vez en 5 años, pude apreciar la belleza sin que las preocupaciones económicas la empañaran. ¿Cómo te sientes?, preguntó Linda. Libre, respondí. Por fin libre. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento tomando café. No de ese café instantáneo aguado. Café de verdad, hecho con granos recién molidos. De ese que siempre veía en las tiendas, pero que nunca me había permitido comprar. El apartamento no era grande, pero era mío. 2 habitaciones, cocina completa, baño en buen estado y un pequeño balcón donde podía ver el amanecer cada mañana. Lo había alquilado con el dinero de la venta de la casa de Michael. Daniel se había encargado de todo a la perfección. La casa se vendió en 3 semanas. Tras pagar la hipoteca y las deudas, me quedaron $200,000 que ingresaron directamente en mi cuenta. Vendí los coches y liquidé las cuentas. En total, recuperé casi $300,000. No los $500,000 originales, pero suficiente. Más que suficiente para una mujer de 70 años que solo necesitaba paz y dignidad. Daniel había reinvertido el dinero en un nuevo fideicomiso. Esta vez, yo era el único administrador. Nadie más tenía acceso. Nadie más podía tomar decisiones sobre mi futuro. Los pagos mensuales de $2,500 se depositaban puntualmente en mi cuenta cada mes, y Michael pagó sus $1,000 adicionales por ahora. Linda venía a menudo. A veces íbamos a buenos restaurantes a comer. Otras veces, simplemente paseábamos por el parque hablando de la vida. Ella me ayudó a abrir los ojos, a encontrar mi voz, a comprender que ser fuerte no significa gritar. Significa conocer tu valor y no dejar que nadie te lo arrebate. Patricia seguía siendo mi vecina. Bueno, ya no estábamos en el mismo edificio, pero nos veíamos casi a diario. Tomábamos té, compartíamos historias. Ella me enseñó que la verdadera amistad no necesita lazos de sangre, solo respeto mutuo y honestidad. Con Michael no hablábamos mucho. Llamaba una vez al mes. Eran conversaciones cortas e incómodas. Me decía que habían alquilado un apartamento más pequeño, que Sara tenía que buscar trabajo, que los niños se estaban adaptando a la escuela pública. Me preguntaba cómo estaba. Yo respondía con monosílabos. No lo había perdonado. No estaba segura de si algún día lo haría. Pero había algo más importante que el perdón. Había encontrado la paz. Paz con lo sucedido. Paz con mis decisiones. Paz conmigo misma. Los nietos enviaban mensajes de texto, a veces cortos. Estaban confundidos. Michael les había contado una versión suavizada de la verdad. Les había dicho que se había equivocado con el dinero de la abuela y que estaba intentando solucionarlo. Los niños no lo entendieron del todo. Pero eso no importaba. Algún día lo harían. Había empezado a hacer cosas que nunca me había permitido. Tomé clases de pintura. Resultó que tenía talento para los paisajes.
Nada profesional, pero me gustaba. Me hizo feliz. Y con eso bastaba. Me unia a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Mujeres de mi edad que se reunían una vez a la semana para hablar de libros. Algunos tenían historias parecidas a la mía, hijos que los habían decepcionado, familias que se habían aprovechado de ellos. Todos estábamos aprendiendo a vivir para nosotros mismos después de 70 años viviendo para los demás. Una tarde, mientras pintaba en mi balcón, sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Señora Thompson. Era la voz de una joven. Sí, soy yo. Me llamo Emily. Soy trabajadora social en el centro comunitario. Una de las mujeres de tu club de lectura compartió tu historia con nuestra coordinadora y nos preguntábamos si te interesaría hablar con otras mujeres mayores que sufren abuso financiero familiar. Me quedé callada, asimilando la propuesta. No tienes que decidir ahora, continuó Emily. Pero creemos que tu experiencia podría ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, a comprender que no están solas. Déjame pensarlo, respondí. Esa noche no pude dormir pensando en esa llamada. Yo ayudando a otras, yo compartiendo mi historia. Durante 70 años había sido invisible, silenciosa. Ahora sí que hablaría en público. Se lo conté a Linda al día siguiente. Ella sonrió. ¿Recuerdas lo que te dije hace meses? Que a veces hay que derrumbarse para reconstruirse, ¿verdad? Te derrumbaste. Te reconstruiste. Y ahora puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. Tengo miedo. Lo admito. El miedo es bueno. Significa que importa. Significa que es real. Una semana después, estaba sentada en un círculo con 10 mujeres en el centro comunitario, todas mayores de 60 años, todas con historias de familias que las habían usado, robado y hecho sentir invisibles. Les conté mi historia. Sin edulcorantes, sin suavizar la verdad, toda la verdad, la confianza, la traición, la pobreza, y también la recuperación, la justicia, la paz. Cuando terminé, todos tenían lágrimas en los ojos, pero también algo más. Esperanza, reconocimiento, la comprensión de que no estaban locos, de que no estaban solos, de que había una salida. Una mujer levantó la mano tímidamente. ¿Cómo encontraste el valor para hablar con ellos? No lo encontré. Respondí con sinceridad. Lo construí día a día, decisión a decisión, dejando de tragarme lo que me envenenaba, aprendiendo que mi voz importaba, que mi vida importaba, que yo importaba. Ahora, ha pasado casi un año desde aquella noche de cumpleaños, desde la revelación que lo cambió todo. Sigo viviendo en mi apartamento con balcón. Sigo pintando. Sigo leyendo. Sigo tomando café de verdad todas las mañanas. Pero también hago otra cosa. 2 veces al mes me reúno con ese grupo de mujeres. Les ayudo a comprender sus derechos. Las acompaño a hablar con abogados. Las consuelo cuando tienen miedo. Les recuerdo que cuidarse a uno mismo no es egoísta. Que poner límites no es crueldad. Que merecen dignidad sin importar su edad. Michael sigue pagando. Sara sigue trabajando. Los nietos están creciendo. Quizás algún día nuestra relación mejore. O quizás no. Pero eso ya no define mi valía ni mi felicidad. Esta mañana, mientras tomaba café viendo el amanecer, pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que era hace un año. Invisible, silenciosa, convencida de que su único valor residía en servir a los demás. Y miré a la mujer que soy ahora, visible, con voz propia, convencida de que mi valor reside simplemente en existir. Me levanté y fui al espejo. La misma mujer de 70 años me devolvió la mirada. Las mismas arrugas, las mismas canas. Pero los ojos eran distintos. Ya no reflejaban resignación. Reflejaban paz, fuerza, propósito. Me robaron las orejas y lo llamaron preocupación. Me dije a mí misma, pero las recuperé en silencio, con verdad y valentía. Sonreí. Una sonrisa sincera, de esas que nacen del alma, porque por fin comprendí algo fundamental. La justicia no siempre es ruidosa. A veces hay silencio. La fuerza no siempre es violenta. A veces reina la serenidad. Y la libertad no siempre viene de fuera. A veces nace de dentro. De decidir que mereces más y luego hacer lo necesario para conseguirlo. Si esta historia te ha conmovido, si algo en ella te ha resultado familiar o te ha resonado a ti o a alguien que conoces, quédate conmigo. Porque hay muchas más historias como esta. Historias de mujeres que alzaron la voz cuando todos les decían que se callaran. Historias de justicia silenciosa, de dignidad recuperada, de vidas reconstruidas. La siguiente historia puede que te resulte dolorosamente familiar.
O puede que sea justo lo que necesitas escuchar hoy. Porque nunca es demasiado tarde para dejar de ser invisible. Nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es tuyo. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para elegirte a ti mismo /diagonal A.